Hola, ¿qué tal para todos? Nuevamente aquí con nuestra clase de cálculo vectorial. El tema de hoy es regla de la cadena para funciones multivariables. Entonces, recordemos cómo es regla de la cadena cuando uno tiene una sola variable. Entonces, supongamos que tenemos una función, ¿sí? Una función que vamos a llamar y y está en función de u. Entonces, como y está en función de u, decimos que podemos obtener la derivada de y en función de u. Pero pasa que esta y es una función compuesta y al mismo tiempo u es función de x. Entonces, como u es función de x, podemos obtener la derivada de u con respecto a x. Es decir, que cuando tengamos la función compuesta y en función de u y u en función de x, vamos a obtener la siguiente derivada. La derivada de y en función de x va a ser la derivada de y en función de u. Pero como u está en función de x, necesitamos la derivada interna, que sería la derivada de u en función de x. Y esa es la regla de la cadena, es decir, hacer una serie de derivadas internas en caso de que tengamos con nuestra función principal esté en función de una función interna. Por ejemplo, si tenemos que y de u es u a la 3, pero tenemos que u está en función de x y es x al cuadrado más 1, entonces tendríamos que y en función de u y u está en función de x sería esta función que está aquí. Si y de u es u al cubo, pero u es x al cuadrado más 1, entonces tendríamos este u al cubo. Entonces, al obtener la derivada de esta función, que es una función compuesta por así decirlo, tendríamos la derivada de y en función de x, que sería la derivada parcial de y, como y está en función de u, y la interna, que sería u en función de x. Entonces, haciendo el ejercicio, tendríamos que la derivada de y, que está en función de u, y u está en función de x, sería la derivada de y en función de u, que sería 3 de x al cuadrado más 1 al cuadrado. Recordemos que este 3 se le resta 1 y el 3 baja aquí como exponente. Y la interna, que sería x cuadrado más 1, cuya derivada sería 2x. ¿Sí? Entonces esa sería la función de y con respecto a u, y esa sería la función de u con respecto a x. Entonces aquí tendríamos la regla de la cadena. Ahora, para el caso de una función de dos variables, supongamos que tenemos u y u depende de x y de y. Entonces, como u depende de x y de y, o está en función de x y de y, ya con eso tenemos que asegurar que existan estas dos derivadas. La derivada de u con respecto a x y la derivada de u con respecto a y. Ahora, si decimos que x es una función que depende de r y de s, pues tenemos que asegurar que existen estas dos derivadas. La derivada de x con respecto a r y la derivada de x con respecto a s. Lo mismo aquí. Si y depende de r y de s, y está en función de r y de s, tenemos que asegurar que existe la derivada de y con respecto a r y la derivada de y con respecto a s. O sea, finalmente u dependerá de r y de s. Entonces la regla de la cadena va a quedar en este caso. Si vamos a calcular la derivada de u con respecto a la variable r, pues tendríamos, empezando de este nivel, la derivada de u con respecto a x y la derivada de x con respecto a r, que es esta parte de aquí, más, ahora en y, la derivada de u con respecto a y aquí por la derivada de y con respecto a r. Y ahora si miramos la derivada de u con respecto a s, la derivada de u con respecto a s, tendríamos nuevamente la derivada de u con respecto a x y la derivada de x con respecto a s. Y de este lado la derivada de u con respecto a y más la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Y esa sería la regla de la cadena para esta función de dos variables. Si quisiéramos una función de tres variables o de cuatro variables, tendríamos que construir una pirámide similar a esta para que nos quede mucho más fácil construir las derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí tuviéramos que u estuviera en función de x, de y y de z, pues tendríamos que armar aquí tres derivadas, la de u con respecto a x, la de u con respecto a y la de u con respecto a z, y al mismo tiempo armar las derivadas que están en términos de x, y y z, que podrían ser rs o podrían ser rs y otras variables más. Esta pirámide es fundamental para construir nuestras derivadas en la regla de la cadena. Miremos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función de dos variables, x al cuadrado más y al cuadrado, y x depende de r y de s, y y depende de r y de s de esta manera, en estas funciones. X es igual a r por e a la s y y es igual a r por e a la menos s. Calculemos entonces la regla de la cadena para la derivada de u con respecto a r y la derivada de u con respecto a s.
Entonces ya aquí hemos construido nuestras expresiones, es solamente utilizarlas. Para calcular la derivada de u con respecto a r, pues siguiendo nuestra reglita que está acá, hagamos esto igual, sería derivada de u con respecto a x, derivada de x con respecto a r, derivada de u con respecto a y, derivada de y con respecto a r. Reemplazamos, u es x al cuadrado más y3, x es r a la es, aquí nuevamente u es x al cuadrado más y3 y r es r e a la menos s y y es r e a la menos s. Entonces derivamos aquí, como derivamos con respecto a x nos va a quedar 2x y esto va a ser como una constante, se va a 0. La derivada de r e a la s con respecto a r, e a la s se toma como una constante y la derivada de r es 1, entonces quedará e a la s. Aquí derivando con respecto a y va a dar 3y al cuadrado, x al cuadrado se toma como una constante, se va. Y aquí derivando r e a la menos s con respecto a r, pues e a la menos s se toma como una constante y la derivada de r es 1, quedará e a la menos s. X es r e a la s y y es r e a la menos s. Entonces e a la s por e a la s da e a la 2s y r a la 2 queda aquí r a la 2 y e a la menos 2s por e a la menos s da e a la menos 3s. Entonces para la derivada de u con respecto a s tendríamos la derivada de u con respecto a x por la derivada de x con respecto a s. Nótese que si yo cancelara estos términos que está aquí, tendría la derivada de u con respecto a s, pero como tiene que ser a cada variable, pues por eso necesito eso. Más la derivada de u con respecto a y y la derivada de y con respecto a s. Entonces, ¿quién es u? Pues u es esta función que tengo aquí, x al cuadrado más y al cubo. ¿Y quién es x? r e a la s, lo mismo de este lado, u es x al cuadrado más y al cubo y y es r e a la menos s. Entonces esta derivada que está aquí, como estamos derivando con respecto a x, me va a quedar esto 2x y esto se toma como una constante, da 0. Y esta derivada que está aquí con respecto a s, pues r sale aquí como una constante y sería la derivada de e a la s, que da e a la s. Más la derivada de x al cuadrado más y al cubo con respecto a y es, pues eso es una constante, da 0, sería 3y al cuadrado, aquí está. Y la derivada con respecto a s de r e a la menos s, sale r como una constante y a la menos s da menos e a la menos s, y menos y más da menos, por eso se menos acá. Pero ¿quién es x? Ya lo habíamos definido aquí, r e a la s. ¿Y quién es y? r e a la menos s. Entonces finalmente aquí tendríamos que este r y este r queda r cuadrado y es por es sería e a la 2s. Recordemos que tienen igual base, se suman los exponentes. Y aquí r y r sería este r cuadrado y aquí r cuadrado por r da r al cubo y este e a la menos 2s por e a la menos s e a la menos 3s. Y ahí tenemos la derivada. Ok, esta ha sido una clase muy corta, espero me haya hecho entender y si hay dudas estaré atento a ellas. Muchas gracias.